Muy buenos días y muy feliz sábado. Luego de la lluvia de la semana pasada hemos estado viviendo días muy fríos en nuestro país y quienes estamos en Santiago ya estamos prendiendo los calefactores y buscando nuestra ropa de invierno. Pero sin duda el calor del Señor en nuestro hogar y nuestros corazones produce esa sensación de abrigo espiritual que tanto necesitamos. Los invito a orar para pedir la presencia de Dios en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos a ti por todos los cuidados que tú has tenido con nosotros, por una semana de trabajo y de actividades, y porque hoy, Padre amado, estamos reunidos en este día santo sábado junto a nuestros amigos y hermanos a través de este canal. Esta mañana queremos pedir, Padre amado, tu compañía y también en cada uno de nuestros amigos en el lugar donde ellos se encuentren. En especial esta mañana, Padre amado, queremos pedirte nuevamente por nuestra amiga Betty. Tú sabes que ella se encuentra muy delicada de salud. Queremos pedirte por ella, Padre amado, para que tú le restaures su salud, que ella pueda sentirse mejor y pueda recuperarse lo más pronto posible. Bendice a su familia también. Y también, querido Dios, a todos nuestros amigos que quizás tienen algún problema, alguna dificultad, problema de salud, problema de trabajo, algún problema familiar. Sé también con cada uno de ellos. Querido Dios, te rogamos que te quedes con nosotros en este programa. Te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Aquí comienza nuestro culto de adoración. Muy bien, saludamos a toda nuestra teleaudiencia de hoy y estamos contentos porque luego de más de 3 años de programa estamos nuevamente con ustedes, brindándoles un nuevo culto de oración. Queremos hacer un saludo especial también y saludar a todos quienes cumplieron años en el mes de abril. Deseamos que el Señor les bendiga de manera especial y puedan gozarse en el Señor en este nuevo año de vida. Dado que hace muy poco estuvieron con nosotros el Cuarteto Fieles Voces de Colombia, queremos enviar también un saludo especial a todos nuestros amigos que nos ven de allí de Colombia y especialmente a quienes nos ven desde Bucaramanga. Un abrazo para todos ustedes.
Hoy tendremos un interesante repaso de la lección con Marisa Bustos, quien nos presentará el tema titulado La hora del juicio. Y posteriormente disfrutaremos de hermosos cantos en nuestro espacio Lyrics, dirigido por Natalia Villalobos. Y como siempre el espacio infantil con la tía Daisy para luego disfrutar de un inspirador espacio musical como antesala del culto divino. Muy bien, ahora los invito a que alabemos a nuestro Dios juntos con esta selección de himnos. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú.
El 22 de febrero de 1895, el misionero pionero Frank H. Westphal llegó a Brasil. Descubrió que el mensaje adventista ya había llegado a unos 15 años antes de manera impresa a un pueblo marítimo en el estado de Santa Catarina. Frank y Mary Westphal comenzaron su obra en Wilkinson, Estados Unidos, donde Frank trabajaba para alcanzar a la población de habla germana. Él asistió a la Universidad de Bad Fritsch y enseñó en la Universidad Unión antes de responder el llamado de Dios para servir como misionero. En 1894, la Asociación General decidió enviarlo a Sudamérica como el predicador ordenado. En agosto de 1894, Frank, Mary, su hijo y su hija bebé llegaron a Buenos Aires, Argentina. Frank fue nombrado como presidente de la misión de la costa este de Sudamérica, que comprende los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Frank no perdió tiempo y se trasladó de inmediato a Crespo, Argentina, donde aguardaba un grupo de creyentes adventistas. Allí ayudó a establecer la primera iglesia adventista de Sudamérica. Pronto, Frank desvió su atención hacia Brasil. El 18 de julio de 1894, Frank comenzó a visitar varios lugares en el estado de São Paulo, encontrándose con la familia interesadas, estableciendo varias escuelas sabáticas filiales. Una de esas paradas fue en Piracicaba, donde bautizó a Guilherme Stein, hijo, el primer creyente brasileño bautizado en el país. De allí, Frank viajó a Gaspar Alto para reunirse con otro grupo de creyentes interesados. Cuando llegó, intentó encontrar un lugar para tener reuniones, pero se encontró con la oposición del líder religioso local. Finalmente decidió hacer las reuniones junto al río. El sábado 8 de julio, después de celebrar la Santa Cena, fueron bautizadas 8 personas. Pocos días después, se bautizaron 15 personas más. El 15 de julio se estableció la primera iglesia adventista de Brasil en Gaspar Alto, al menos 64 kilómetros de donde había llegado el mensaje. 15 años antes, después de trabajar 5 meses en el campo misionero, Frank regresó a Buenos Aires por la tragedia. Su hija Helen se había enfermado y falleció el 15 de junio, 2 semanas antes de su regreso, y el mismo día cuando él ayudaba a establecer la iglesia en Gaspar Alto. A pesar de la tragedia, las privaciones, los Westphal continuaron y entregaron un total de 27 años de trabajo en Sudamérica. Hoy hay más de 1.7 millones de adventistas del séptimo día en Brasil y más de 18.000 iglesias y empresas. Hay un adventista por cada 122 personas. A los misioneros pioneros como Frank y Mary Westphal los decimos obrigado. Hola amigos, estamos acá nuevamente en esta mañana de sábado, dispuestos para abrir la palabra de Dios. Seguimos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis y nuestro tema de esta semana está directamente relacionado con el juicio y con algunas interpretaciones proféticas al respecto. Y para introducir tenemos un hermoso versículo que está en el libro de Romanos, que voy a leer de una versión un poquito distinta a la que sale en nuestro estudio de la semana.
y que dice de la siguiente manera: tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche está terminando y el nuevo día despertará pronto. Es un llamado a que estemos alerta y a que estemos atentos a la información que este libro nos está dando. Con este llamado los invito para que oremos al empezar nuestro estudio de hoy. Amante Padre, Señor, en esta hora, con amor, con necesidad y con temor reverente, pedimos tu presencia y tu Espíritu con nosotros para abrir tu palabra en un tema que es relevante para nuestras vidas, para nuestro pueblo. Ven a ayudarnos a comprender y sobre todo a atesorar estas verdades que vamos a estudiar en esta mañana. Quédate con cada uno de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nos separamos un momento y ya estamos de regreso para iniciar nuestro estudio. Buenos días. Como todos ustedes saben, vamos a tener esta semana un estudio que requiere bastante de nuestra concentración. Les recordamos siempre, como está apareciendo aquí abajo de la pantalla, que pueden descargar el material para que puedan contar con él, irlo revisando en estos temas que tienen, como digo, algún grado de complejidad, que requieren de nuestra dedicación, de nuestro estudio, pero que a cambio de eso nos entregan una bendición inconmensurable. Vamos a usar una modalidad un poquito distinta esta semana precisamente por la naturaleza del estudio, y es que me voy a acompañar de un PPT y de algunas láminas entonces con las que vamos a ir profundizando en el estudio. Primero quiero destacar en el título, tal cual lo tenemos en nuestra guía, la hora de su juicio. Y fíjense que dice la hora de su juicio, no la hora del juicio ni la hora de cualquier juicio, sino que es la hora de su juicio. ¿Del juicio de quién? Del juicio de Dios. Este es un elemento bien significativo en nuestra apreciación de lo que vamos a estudiar durante la semana. Acá tenemos el texto que leíamos recién de la versión Nueva Biblia al Día, acá en la que es más conocido para nosotros, en la versión de la Reina Valera, que probablemente resuene más en nuestras memorias y que dice: hagan esto conociendo el tiempo. Fíjense en lo que tengo destacado acá en rojo, que es hora de que nos levantemos del sueño. ¿Por qué? Pues ahora nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Amigos, tengamos este concepto súper en mente. Nuestra salvación está ahora acá, está muy cerca de nosotros. Teníamos en el relato de la lección esta historia, ¿cierto?, de esta ave que cubrió a sus polluelos en un incendio y que protegió su vida con la propia. Yo no encontré una lámina de eso, pero tengo acá esta imagen también de un ave que está bajo sus alas, cubriendo a sus polluelos, tratando de evitarles en lo más que puede la dificultad que están enfrentando, y esa es la intención que Dios tiene con nosotros. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, las profecías bíblicas tienen un rol. Este es un tema que es bastante extenso, es profundo, no vamos a poder entrar en detalle en cada uno de ellos, yo tampoco soy experta en esto, solo vamos con nuestra mejor intención a tratar de ir buscando algunos conceptos que tengan relevancia para nuestra vida espiritual y personal. Las profecías bíblicas nos permiten tres aspectos importantes, tres elementos importantes. Primero, interpretar el pasado desde la luz y desde el momento en que estamos nosotros hoy día. Luego de interpretar el pasado, inspiran nuestro presente, porque conociendo, como dice, ¿cierto?, Elena de White,
cómo Dios nos ha conducido en el pasado, inspiran nuestro presente y además nos permiten entender el futuro. Entonces, a través de la línea del tiempo, las profecías tienen un rol importante para nosotros. ¿Y cuál es el objetivo de estas profecías? En primer lugar, fortalecer nuestra fe. Y en segundo lugar, aumentar y confirmar nuestra esperanza. Porque el conocimiento respecto de lo que transcurrió en el pasado, de lo que nosotros estamos viviendo hoy día y de la certeza que tenemos en el futuro, nos confirma nuestra esperanza. Vamos a entrar en el estudio de esta semana, en el capítulo 14 de Apocalipsis, que hemos venido estudiando con bastante detalle, en una profecía muy significativa, y antes de entrar en ella es bien importante que recordemos que esta profecía que vamos a revisar se desenvuelve en dos planos, podríamos decir, en dos ámbitos, uno celestial y uno terrenal. Y vamos a tratar de alguna manera de ir teniendo esto en mente durante el estudio. Acá en Apocalipsis, entonces 14, en el verso 7, un texto que hemos ido viendo y reviendo durante estos estudios, aparece este ángel, ¿cierto?, que nos repite de nuevo, como ya estudiamos hace unas semanas atrás, que temamos a Dios y que le demos gloria, y nos da la razón, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces aparece aquí el concepto de juicio y el concepto de hora. Por lo tanto, nos podemos preguntar nosotros a qué se refiere esta declaración de hora de juicio y a cuándo se va a cumplir esa hora. Y entonces nosotros vamos a hacer asociaciones. Nosotros, como estudiosos de la Biblia, como interesados en la palabra de Dios, sabemos que hay dos grandes libros o anclas proféticas en la Biblia. Y es muy significativo que hay una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Significa que en dos momentos muy importantes y muy distintos de la historia, Dios reveló al hombre, Dios se manifestó al hombre, a un instrumento humano, para traer una visión con un mensaje importante. Y estos dos libros, escritos, como digo, con una importante distancia de tiempo, se pueden calzar y correlacionar en sus mensajes de una manera maravillosa que a nosotros también nos debe cimentar, nos debe fomentar nuestra fe y nos debe afirmar en esta creencia. Y estos dos libros se relacionan de manera que uno puede ir al contenido de uno y volver al contenido del otro. En el Antiguo Testamento entonces vamos a encontrar el libro de Daniel. ¿Quién es este personaje Daniel? Nosotros conocemos en los primeros capítulos del libro algunos detalles biográficos de Daniel. Sabemos que era un joven del pueblo de Israel, que era un joven príncipe de las familias probablemente relevantes, de las familias importantes del pueblo, y que fue llevado en cautiverio por el imperio babilónico. Fue un joven que al llegar a Babilonia se mantuvo firme. Nosotros tenemos esas nociones de que él se negó a contaminarse con los alimentos. Otra cosa que sabemos de él es que oraba y que no se ocultaba para orar. Sabemos que vivió experiencias difíciles como la que tuvo en el Foso de los Leones. Sabemos que tempranamente Dios empezó a darle visiones y a revelarle información como la que pudo manifestarle a Nabucodonosor respecto de su sueño. Y finalmente entonces recibe profecías importantes que van a estar en el capítulo 8 y 9 del libro de Daniel. Y en ese libro de Daniel entonces aparece esta profecía clave que nos va a hablar respecto de una temporalidad. Y entonces en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y en el verso 14, viene esta revelación a Daniel que dice: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Aquí entonces hay una revelación, hay una profecía que tiene que ver con tiempo y que está en el contexto de una pregunta que hace Daniel en medio de esta visión de hasta cuándo va a durar la profanación del santuario y del sacrificio, y viene dada esta profecía del tiempo. Como digo, vamos a ir avanzando en algunos detalles sin toda la precisión o la información que quisiéramos para llegar al meollo de lo que nos interesa durante esta semana. Entonces, en esta profecía
se usan elementos. Dios siempre cuando se revela al hombre usa elementos que son comprensibles para el hombre para sobre eso agregarle información nueva. Y la purificación del santuario era un elemento que era muy cotidiano para todo el pueblo de Israel. Y esa purificación del santuario se ocurría una vez al año, en el día 10º del mes. Adivinen de qué mes, un mes que era muy especial, entonces que va a tener que ver con la purificación. Exacto, del mes 7º. No son coincidencias, la numerología en la Biblia siempre va teniendo un significado. Entonces en el mes 7º ocurría esta purificación del santuario. Y entonces en el capítulo 8 del libro de Daniel, vamos ahora a ver el contexto, dice: entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos que preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y entonces el ser le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ese es el contexto entonces en el que se da esta visión. Y entonces vamos a hablar de nuevo de estos dos niveles, de estos dos ámbitos en el que se va a desarrollar esta profecía. Primero en un ámbito terrenal, donde vamos a encontrar un libro cerrado, y luego vamos a encontrar un libro abierto en el Apocalipsis. Tenemos aquí entonces esta profecía que decimos que es una profecía de tiempo, y vamos a tener algunas nociones importantes. Fíjense que esta fue una profecía que fue inquietante para Daniel. Así que si usted está preocupado porque hay elementos que son significativos y que no le parecen claros, que no entiende, no se preocupe, a Daniel le pasó lo mismo. Dice Daniel: quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, cuando se recuperó un poco, atendió a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de visión y no la entendía. Así que no se preocupe. Sin embargo, guiémonos por lo que hizo Daniel. Hagamos nosotros también lo mismo. En el capítulo 9 de Daniel, entonces dice que aún estaba hablando en oración cuando vino el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, y le hizo entender y habló conmigo diciendo: fíjense en lo que está destacado aquí en estos textos. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñártela. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado. Amigos, hagamos nosotros esto. Piensen que no nos puede pasar menos que a Daniel, que quedemos constreñidos, que quedemos remecidos por la profecía. Sin embargo, ¿qué hizo Daniel? Oró. Y en el momento en que él oró, fue dada la orden y vino alguien a ayudarlo a entender y a darle la explicación por qué. Porque era muy amado. Igualmente amados somos nosotros. Entonces vienen las explicaciones y aquí vamos a ir viendo algunas claves, algunas instrucciones especiales a Daniel en estos tres textos de Daniel 8, en el 17, en el 19 y en el 26. Se refuerza una información importante para Daniel. Esta profecía en ese momento no era completamente para su época, sino que era para el tiempo del fin. E incluso va a haber un momento en que le va a decir: guarda esta profecía porque es para el tiempo del fin. Y eso nos atañe a nosotros porque ahora esta profecía vamos a ver cuándo se va a abrir. Algunos elementos de interpretación profética dentro de los que nosotros sabemos que como adventistas no adherimos ni a la interpretación preterista, que interpreta como que toda la profecía ocurrió en el pasado, ni futurista, como que toda va a ocurrir en el futuro, sino que a una interpretación historicista, que nos va a permitir a través de algunos elementos históricos ir viendo cómo se va desarrollando la profecía, incluyendo elementos del pasado y también elementos del futuro. Y hay acá un principio de interpretación básica en este modelo que dice que un día equivale a un año. Y por lo tanto, en esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, en la que también vemos incluido el Génesis, porque fue la forma en que Dios creó y creó la tarde y la mañana, y así fue el primer día. Entonces, en estas tardes y mañanas, 2300, vamos a tener 2300 días, que según estos textos que nosotros conocemos en Números y en Ezequiel, por ejemplo, está dada esta interpretación que dice un año por cada día, ¿cierto? Ustedes pues les dejo los textos ahí para que las puedan ver y podamos seguir avanzando. Entonces, si tenemos esta idea de 2300
tardes y mañanas, 2300 días, vamos a estar hablando de 2300 años. Entonces, la hora del juicio, que es la que el ángel está anunciando, va a venir al fin del periodo profético. Por lo tanto, aquí vamos a tener una interrogante al principio de la fecha y una interrogante al final, con sucesos que van ocurriendo, como decíamos, en la esfera celestial y en la esfera terrenal. Antecedentes sobre estas fechas. Entonces a Daniel, en el capítulo 9, el ángel, Dios, en esta revelación va a empezar a desmenuzar un poquitito esta profecía de tiempo y va a decir en el verso 24 del capítulo 9 que 70 semanas están cortadas o determinadas, o sea, se pueden distinguir 70 semanas del periodo total. Si nosotros pensamos en 70 semanas, vamos a tener que 70 semanas por 7, como lo tenemos acá, son 490 días, por lo tanto, usando el principio que vimos, 490 años. Y si nosotros avanzamos ahora y buscamos estos 490 años, vamos a ver que hay un poco más de luz todavía en los versículos siguientes, en el versículo 25 y 26. Y fíjense que en el verso 26 se va a dividir estas 70 semanas dice, y después de en el versículo 25 vamos a tener, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es el periodo del que estamos hablando, habrá 7 semanas y luego 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y los muros. O sea, estas 70 semanas se van a dividir en 7 semanas, en 70 semanas, ahí llevamos 69 y nos va a quedar una al final. En el verso 27 y por otra semana, esta última que falta, se va a confirmar el pacto con muchos. Entonces, estos 490 años los vamos a dividir en 7, 62 y 1. Nosotros entonces vamos a necesitar poner una fecha de inicio para este primer periodo y cuál es la información de a dónde vamos a sacar esa fecha, y vamos a ir a otro episodio, a otra revelación profética que encontramos en el libro de Esdras. Vamos a buscar en el libro de Esdras, en el capítulo 7 y en el verso 7, y vamos a encontrar que nos dice, con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes, en el 7º año del rey Artajerjes. Artajerjes, rey de reyes, dice entonces, por mí es dada la orden de todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Entonces Artajerjes aquí está dando una orden, está dando además de la orden recursos y autorizaciones para que esta orden se pueda ejecutar. Vamos a hacer un pequeño zoom en este capítulo de Esdras y vamos a ver que en el libro de Esdras hay 3 órdenes para reconstruir Jerusalén. Una que es dada por el rey Ciro en el año 537 a.C., una segunda por el rey Darío I en el año 519 a.C. y esta por el rey Artajerjes en el 457 a.C. Ahí están los versos exactos del libro en que están esta referencia. Ahora, la única orden en que, como decía recién, están dadas, además de la orden, los recursos y las autorizaciones es la de Artajerjes, por lo tanto, esa es la orden que nosotros vamos a utilizar para fechar el inicio de la profecía. Entonces tenemos primero este año 457 y después entonces vamos a sumar las primeras 7 semanas que corresponden a 49 días o 49 años que nos van a llevar hasta el año 408 a.C. Y después de eso vamos a tener las 62 semanas que van a ser multiplicados de nuevo por 7, 434 años más, y eso según la explicación del ángel iba a llegar hasta el año de la aparición del ungido, del Mesías príncipe. Y vamos a ver entonces ahora cómo nos relata la profecía o a qué evento caracteriza esa profecía. Si nosotros vamos desde el año 408 hasta el fin de los 434 años, vamos a llegar hasta el año 27 de la era cristiana,
¿qué ocurre en el año 27 de la era cristiana? Que Jesús es bautizado. Y en ese momento del bautismo de Jesús va a comenzar su ministerio terrenal. O sea, en ese momento Él es ungido por Jehová como el representante o como el enviado, el Mesías príncipe. Y eso se pudo ver de manera muy gráfica, muy explícita, porque Dios mismo desde el cielo hace la aseveración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, si repasamos nosotros, vamos a estar llegando con estos 434 años hasta el año 27, que es el año del bautismo de Jesús. Luego vamos a avanzar a la siguiente etapa, que dice que a mitad de la siguiente semana, ¿se acuerdan que nos había quedado una semana luego acá? Y a la mitad de la semana entonces se hará cesar el sacrificio y se hará cesar la ofrenda. ¿Qué hecho va a haber a la mitad de la semana? Nosotros entonces, si consideramos una semana de 7 días, vamos a tener que la mitad de la semana va a ser después de 3 semanas y media, o sea, durante la cuarta semana, y eso nos lleva hasta la semana 31 de la era cristiana. ¿Qué ocurrió ahí? En ese momento, entonces, nosotros vamos a tener que en el año 31 cesaría el continuo sacrificio. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo Jesús hace cesar el continuo sacrificio? Ni más ni menos que el continuo sacrificio, que era el que estudiábamos, ¿cierto? Que era el sistema de relación y de perdón, como partimos diciendo, en el pueblo de Israel, a través del sistema sacrificial. Ahora Cristo es ofrecido de una vez y para siempre por nuestros pecados. O sea, el sacrificio verdadero, el sacrificio a quien todos los otros sacrificios apuntaban y reconocían, ahora se hace real y concreto. Y por lo tanto anula el sistema sacrificial, y en el momento de la muerte de Cristo, esto también tiene una experiencia muy concreta y real. Y es que en el templo, en donde se separaba el lugar santo del lugar santísimo a través de un velo, ese velo es roto según Mateo 27:51. Ese velo se rasga, y no se rasga de abajo hacia arriba, como el sacerdote lo podría haber roto, sino que se rasga de arriba abajo, o sea, por una mano que vino desde el cielo hacia la tierra, se rompe, y dice, y las rocas se partieron. O sea, este sacrificio perfecto, completo de Cristo, termina con el sistema sacrificial del antiguo pacto, del pacto de Israel. Y por lo tanto, se cumple nuevamente esta nueva fecha de la profecía, en que el año 31 entonces se iba a cesar el continuo sacrificio. Luego, la siguiente fecha de este periodo viene al final de esa de esa semana, de los 7 días de esa semana. Y si nosotros avanzamos entonces desde el año 27 con los 7 días, vamos a llegar al año 34. Y en ese año 34, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice que se va a confirmar el pacto con muchos. ¿Cuál es el evento ahí entonces? En el año 34, ¿qué es lo que ocurre? El evento es el apedreamiento de Esteban. Aquí les pongo el texto relatado en Hechos 7, entonces, en donde se le quita la vida a Esteban por parte del pueblo judío. Y esto va a tener una doble lectura para nosotros, que es muy importante, que ocurre al fin de las 70 semanas, de estos 490 años, que son cortados de la profecía completa de los 2300 días, y que es que cesa en ese momento la condición del pueblo judío como pueblo elegido. Y en ese momento, entonces, en este evento del apedreamiento de Esteban, hay un hombre del pueblo judío que está mirando y a quien se le ofrecen las pertenencias de Esteban como quien era responsable de este apedreamiento, que era un devoto judío llamado Saulo de Tarso. En ese momento se elige a Saulo porque va a ser el representante de Dios en ese momento para, en el periodo que queda de esta semana, ser quien va a ampliar ahora
esta misión, este mensaje ya no solo para el pueblo de Israel, sino que Él va a ser el elegido para llevar el mensaje a los gentiles o al resto de las naciones. Por lo tanto, aquí se universaliza la predicación, el evangelio y el llamado para crear este pueblo ahora espiritual. Estos dos hechos importantes entonces se ven en el cumplimiento profético de del fin de los 490 años o de las 70 semanas. Acá tenemos un resumen entonces partiendo desde el año 457 con el edicto, ¿cierto?, para reconstruir Jerusalén de Artajerjes, llegando al año 408 en esta reconstrucción, saltándonos al 27 después de Cristo con el bautismo. A mitad de semana cesa el continuo sacrificio con la muerte de Cristo, y en el año 34 entonces el apedreamiento de Esteban y la apertura del mensaje para todo el resto del pueblo, de la humanidad. ¿Cuánto queda entonces? Llegamos ahí hasta los 490 años, y para los 2300 años, entonces, si nosotros hacemos esta resta algebraica, nos van a quedar 1810 años. Si nosotros le descontamos los 34 años de la era cristiana, nos van a quedar 1844 años. Y esto entonces es lo que va a cerrar el fin de esta profecía de los 2300 días. El inicio era el 457 a.C. y con todos estos eventos vamos a llegar al final, al año 1844 de la era cristiana. ¿Qué ocurrió ahí entonces? Este es un momento muy trascendente, porque esta es la última profecía que hay en la Biblia con tiempo. Por eso que está guardada para el tiempo del fin. Y esta última profecía con tiempo nos da esta fecha, y para nosotros es muy relevante porque es una fecha significativa para el pueblo de Dios. Y aquí entonces vamos a volver de nuevo a nuestra idea inicial de que esta profecía se desenvuelve tanto a nivel celestial como a nivel terrenal. Aquí vimos todos estos eventos a nivel terrenal, y ahora en este año 1844 va a ocurrir un evento a nivel terrenal y un evento también a nivel celestial. ¿Qué ocurrió? Ocurrió un momento muy significativo que se parece a este en el que estamos nosotros hoy día. Hubo una preocupación, un estudio, hubo una búsqueda de corazón, una búsqueda intensa respecto de esta profecía. Y se llegó a la comprensión de que esta profecía, después de un trago amargo en el estómago, ¿cierto?, como nos lo dice también el Apocalipsis, tuvo primero un sabor dulce en la boca, después un trago amargo en el estómago, porque primero se interpretó como que el fin de los 2300 días era la venida de Cristo. Pero no era esa la real explicación. Los invito a que hay mucho material, tenemos mucha información respecto de estos temas para que lo podamos indagar más con mucha dedicación, porque no da el tiempo acá, pero la real explicación a la que se llegó después del gran fiasco, del gran chasco, como lo conocemos nosotros, es que el evento cúlmine de esa época era que en el santuario celestial Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, y con eso se daba inicio a una etapa importante del juicio. Por eso nuestro mensaje de Apocalipsis 14:7 dice: la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio comienza en estos momentos en el santuario celestial. Hay en esta verdad tan importante y en este momento profético un evento celestial, un evento terrenal. Para nosotros como adventistas es importante porque nace la génesis de nuestra creencia, de nuestra fe adventista, que se basa en el estudio y en la interpretación de esta profecía. En este momento comienza el juicio que nosotros llamamos juicio investigador, ¿cierto? Y que hace que Cristo pueda abogar, pueda interceder por nosotros en el santuario celestial, mientras nosotros acá en la tierra seguimos adelante con la predicación y con la misión que Cristo ha dejado para nosotros. Dios está vindicando a su pueblo delante del Padre, y nosotros estamos vindicando a Cristo delante de los hombres. Acá hay una relación importante y trascendente de Dios con nosotros. Es una relación recíproca, como
la relación de pacto que Dios siempre ha querido tener con su pueblo a través de las edades. Dios nos ha dado información, Dios nos ha dado luz para que a través de la información que tenemos en la profecía, nosotros podamos ser fortalecidos, nosotros podamos recordar y nosotros podamos entender la real magnitud del sacrificio de Cristo. Para ir cerrando, quiero llevar sus mentes a Isaías, al capítulo 53 y al versículo 5, en donde dice que Él molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En esa cruz que permite que Cristo se haya convertido, se haya sentado a la diestra del Padre y en estos momentos está intercediendo por nosotros, en esa cruz Cristo pagó la culpa que nosotros debíamos pagar. Por la muerte de Él, nosotros tenemos ahora derecho a la vida suya. Por la justicia de Él, nuestra pecaminosidad se cubre de la justicia suya. Son noticias maravillosas. Este es el Evangelio eterno, es el Evangelio que esta profecía de los 2300 días trae a nuestras vidas hoy, trae a nuestras conciencias, trae a nuestra razón. Y yo los invito al terminar este breve y apretadito estudio a que puedan profundizar, a que podamos con oración, con temor y temblor, dedicarnos a este estudio, a este conocimiento, porque para nosotros es la vida eterna. Espero que haya sido un incentivo y un estímulo, una invitación para que ustedes puedan reflexionar en estos temas y sigamos avanzando sin desmayar en las lecciones y en los estudios que vienen en la semana siguiente. Les dejo un caluroso abrazo y que tengan un hermoso y esperanzador sábado. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esta mañana? ¿Se pudieron levantar bien? ¿Se están levantando bien para ir al colegio? Es distinto, ¿no es cierto? Estamos en distinta época. Bueno, un feliz sábado para ustedes. Vamos en este espacio de adoración para Dios, en este lindo sábado, a tener una historia bíblica. Nuestro versículo se encuentra en Génesis 15:5. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a contar las estrellas? ¿O quién puede contar la arena? Es muy difícil hacer eso. La promesa que Dios le hizo a una persona muy obediente, que quería mucho a Dios, que era que él iba a tener una descendencia como las estrellas, muchísimas, como la arena del mar, muchísimos hijos.
Pero esta persona ya tenía muchos años y no tenía hijos. ¿Qué pasó? Esta persona también no se portó muy bien algunas veces porque mintió. Le dio pena, le dio vergüenza o le dio miedo más que vergüenza decir que su esposa con la que andaba era su esposa. Él dijo que era su hermana. Había una mitad verdad, mitad mentira ahí. Y también cuando veía que la promesa de que él iba a ser papá no venía nunca, tomó una decisión con su esposa que no fue correcta. Tuvo hijo con otra persona y después eso fue dolor y problemas para él. Incluso llegó a pensar que su empleado, la persona más cercana que él tenía, él podía ser su hijo. No, pero Dios cumple sus promesas. Ese es el mensaje que tenemos que aprender hoy. Dios cumple sus promesas en el momento que Él estima que son necesarios. ¿Saben cuándo tuvo su hijo? Cuando tenía 100 años y cuando su esposa tenía 90. O sea, eso ya en esa época era complicado. Imagínense ahora, ¿no es cierto? Vino y tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y de este hijo, entonces también nació una nación muy grande, nació todo un pueblo. Niños, tenemos que aprender a confiar en Dios, que cuando Él habla y nos promete algo, Él lo cumple. Ojalá que siempre que veamos el cielo y veamos las estrellas, nos acordemos de esa promesa de Dios hacia Abraham. Así también Él ha prometido que nos va a cuidar y nos va a guardar. Oremos, niños, para que estemos confiados y estemos siempre seguros que las promesas de Dios vienen para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este lindo sábado. Gracias porque tú siempre cumples tus promesas. Ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos también a conocerlas estudiando tu palabra. Enséñanos cada día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Cantemos todos juntos ahora entonces. ¡Chao! Miento si te digo que todo es felicidad. Debes de saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído. A mami te he desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida
Feliz sábado, queridos amigos, y bienvenidos a Lyrics una vez más. Queremos invitarlos a que puedan hacer sus pedidos de alabanzas favoritas escaneando el código QR que aparece en pantalla o bien haciendo clic en el link que está al pie de este video. Así juntos podemos disfrutar de tu canto favorito los sábados siguientes. Empezaremos esta mañana con el canto Pensaba en ti, de Marcela Gándara, una cantautora mexicana quien ha dedicado prácticamente toda su vida a la música cristiana. Hemos escuchado varias veces en nuestra iglesia sus melodías y en esta ocasión queremos dar un cariñoso saludo a Nicole Medina, quien nos ha deleitado también con varias partes especiales de cantos de Marcela Gándara. Los invito entonces a cantar. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Todas tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Seguiremos nuestro espacio musical con el canto titulado Vela de Orar, del cuarteto Fortaleza, quienes iniciaron su ministerio en la ciudad de Chillán y que ahora han crecido y han migrado a Estados Unidos, donde mantienen también su ministerio. Queremos entonces invitarlos a que juntos podamos compartir esta alabanza.
pidiendo así la culpa del mundo pecador. Con gran dolor, oh mi Cristo, oraba en el huerto, pidiendo así la ayuda del Padre Celestial. Vela llorar, permanecer en mí. Vela llorar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Ven, es Dios quien nos invita a entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile: Padre eterno, ayuda a un pecador. Vela de orar, permaneced en mí. Vela de orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de amarle. Hoy es el momento de alabarle. Llorar, permanecer en mí. Vela llorar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos ayudará. San Lucas capítulo 15 contiene 3 parábolas narradas por Jesús que son maravillosas, y una de ellas es la parábola del hijo pródigo. Y dice así parte del relato: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. El hijo ingrato acababa de pedirle la herencia a su padre acaudalado. El muchacho quería abandonar su casa e irse a una tierra lejana para gozar de la vida. Esa era su ilusión. Y para evitar toda clase de pelea, el padre consintió en darle al joven una buena suma de dinero, y con ella partió del hogar. Él pensaba que así, apartado de la tutela paterna, sería realmente libre. Y al principio le fue más o menos bien. En la nueva tierra donde fue a vivir se hizo de amigos, gozó de placeres y la vida le pareció sonreírle. Pero llegó el momento cruel cuando se le terminó el dinero, y con él se le terminaron los amigos, las alegrías y hasta la comida. Y así comienza la conocida llamada parábola del hijo pródigo, narrada por el gran maestro. El relato luego sigue diciendo que para poder comer, el fracasado muchacho se dedicó a cuidar cerdos, marranos, y hasta se alimentaba con la comida de ellos. No podía haber terminado en forma más humillante su necia aventura, hasta que un día, hastiado de la vida y
volviendo en sí, decidió regresar al hogar y pedirle perdón a su padre. El final de la parábola es feliz, porque presenta un hijo andrajoso abrazando a su padre y reconciliándose con él. Esta tierna historia tiene un elevado significado espiritual, pero limitándola al ámbito doméstico, señala los amargos resultados de la ingratitud, la desobediencia y la rebelión filial. Así le va siempre al hijo que se levanta contra sus padres o que los desprecia y deja de amarlos. Cuán diferente es la suerte del buen hijo. Se siente a gusto con sus padres y sus hermanos. Colabora con la prosperidad y el bienestar de la familia. Ama y respeta a sus padres y la vida les sonríe en todo momento. El buen hijo puede discrepar con alguna opinión de sus padres, pero ¿se apartará por eso de ellos o dejará de quererlos? El muchacho o la chica que aprende a vivir en familia, aprende también en la sociedad a llevarse bien con los demás. Hijo, hija, ¿cómo tratas a tus padres? Aunque ellos tengan defectos, igualmente, ¿sabes amarlos y honrarlos? Asegura tu felicidad siendo un buen hijo y amando a tu Padre Celestial como Él nos ama a nosotros. Dios te bendiga y recuerda, vamos en un viaje, en una carrera, y las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir.
Luego de esta hermosa interpretación en las voces del coro de cámara de nuestra universidad, los invito a escuchar el tema titulado Cuando todo se pierde, el que será presentado por nuestro pastor Marcelo Videla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento y espero que la disfrutes. Ve por tu Biblia o prende tu celular donde tienes la Biblia, porque hoy vamos a estudiar algo que tiene que ser significativo para tu vida. Que Dios te bendiga y vamos entonces a comenzar a estudiar la palabra en este momento. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, el capítulo 1. ¿Y qué aparece en el libro de Job, el capítulo 1? Aparece una familia feliz y perfecta. Esto es muy similar al Génesis. El capítulo 1 es todo perfecto, todo felicidad. Y donde está la bendición de Dios, como aparece ahí en Génesis, todo prospera y todo anda bien. Y el capítulo 1 de Job es más o menos similar. Todo anda bien, la familia es feliz, disfrutan los hermanos, hay cenas, hay comidas, hay alegría, hay muchas bendiciones y todo anda bien. Pero lo que sucede es que está la bendición detrás de todo esto, está la presencia de Dios. Pero fíjense ustedes que en el cielo hubo un gran conflicto y eso produjo un problema en el cielo. Y en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 2, también nos muestra un conflicto y la felicidad como que se trunca. Y ahora todo se pone difícil y áspero en la vida. Y entonces la familia de Job luego empieza a relatar la Biblia que Job empieza a tener sufrimiento. Y todo esto por causa de alguien, un ángel rebelde. Y entonces Job, el capítulo 1, el verso 5 dice así: y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba a sus hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Miren qué lindo lo que hacía Job. Como buen papá, siempre él hacía intercesión por sus hijos, porque él pensaba: quizás mis hijos no se han portado muy bien. Quizás han dicho palabras no muy correctas o hechos no muy buenos. Y él siempre intercedía por sus hijos. ¿No se parece a ti que tú todos los días intercedes por tus hijos? Claro, a veces los hijos en la prosperidad, como los hijos de Job, parece que lo pasaban muy bien, ¿no? Todos se juntaban en distintas casas y participaban de comidas, alegrías. Pero la Biblia también menciona que parece que de repente como que se les pasaba en la alegría, se les pasaba la mano. Sí, cuando hay prosperidad, a veces pasa con nosotros. A veces los hijos no valoran lo que tienen. Bueno, lo disfrutan y eso es bueno, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué sucede cuando uno pierde las cosas? ¿Tú has perdido algo? Bueno, lo que pasa es que cuando perdemos las cosas, sucede que nosotros sufrimos. Y entonces el capítulo 1 del libro de Job, el verso 11, dice así: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y ahora este enemigo que causó un daño colateral en el cielo, causó un daño terrible en el Génesis capítulo 1, en el jardín del Edén, ahora va a producir daño en una familia. Y la Biblia dice que el daño fue tremendo. Cuando perdemos algo, sufrimos y a veces quedamos muy mal, quedamos golpeados, quedamos como aturdidos y caminamos a veces rumbo al trabajo así como aturdidos. Es como cuando a uno le dan una triste noticia en el trabajo y le dicen que lo van a cambiar de sección y a lo mejor la sección que te van a cambiar no es de tu agrado, no es de tu dominio, no es de tu confort. Son situaciones que nos hacen sufrir
Y a veces uno vuelve del trabajo y vuelve mal y llega a casa y busca refugio, pero en realidad busca soledad, quiere estar solo, no quiere contar lo que le pasa en el trabajo. Y hay otros que explotan en casa, otros lloran, otros guardan silencio. Todos tienen reacciones diferentes. Pues bien, la Biblia dice que las calamidades comienzan a hacer su efecto y empieza la familia de Job a sufrir estas calamidades. El versículo 15 del capítulo 1, el verso 15, dice que vinieron los sabeos, robaron y mataron a los criados. Hay una pérdida de personas de la empresa que fallecen. Hay una pérdida de empleados, de gente de confianza que desaparecen por crimen, por robo. El versículo 16 dice que hay una calamidad después mayor y que se le informa a Job. Después de esta primera calamidad viene una segunda que es más terrible aún. Cayó fuego del cielo, mató las ovejas y pastores. Mira, cayó fuego del cielo y mató el ganado, incluyendo los pastores. Hay una pérdida muy grande y aquí es un fenómeno diferente. Y el verso 17 dice que vinieron otro grupo, los caldeos. Y los caldeos se llevaron los camellos y mataron a los criados. O sea, la pérdida otra vez es tremenda. Hay pérdida no tan solo de los bienes materiales, sino del personal que trabaja. O sea, esto es muy terrible. Hay violencia de por medio. Pero el versículo 19 dice que los hijos estaban disfrutando en una casa un momento de compartir. Y la Biblia dice que ahora llegaron más tristes noticias. Y ahora el verso 19 dice, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, se cae la casa por el viento y le quita la vida a los hijos de Job. ¿Cuál de todas estas cosas han sido las más terribles? Esta última, la más terrible. Lo material parece ser de que a veces nos afecta. Claro, es terrible una pérdida material, porque te has sacrificado años, has hecho un sacrificio familiar, se ha planificado, un incendio te arrasa con todo, hay una pérdida, sin duda, y eso nos hace sufrir. Pero cuando perdemos la familia, cuando perdemos los hijos, es una pérdida que es muy difícil reparar. Y mira lo que dice Job en el capítulo 1, el verso 21. Job dijo así: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Para Job lo material lo tenía controlado. Job asumía que Dios daba y también Dios podía quitar. Como podía quitar y también dar. Para Job no es prioridad lo material. Para muchos de nosotros el materialismo y el consumismo lo hemos apuntado con el dedo afuera de la iglesia. Pero díganme si no estamos preocupados hoy en día nosotros del consumismo y el materialismo dentro de nuestros senos familiares. ¿Te gusta el celular, como dicen los jóvenes, con tapita, almeja, o un celular más moderno? ¿Te da lo mismo el tipo de celular? ¿Hay consumismo, hay materialismo dentro de nosotros? Sí lo hay. Así que a veces apuntamos hacia afuera diciendo que el mundo es consumista. Nosotros estamos en eso. No nos hagamos los que desentendidos de esto. Si a ti y a mí nos gusta el asunto, todos pensamos tener buenas vacaciones, todo el mundo quiere ir fuera del país a vacacionar, ya no nos conformamos con ir a ciertos lugares, no, queremos ir a lugares más exclusivos. Está bien,
Si lo puedes hacer, hazlo. Disfruta, conoce. No tiene nada de malo. Lo malo es cuando la prioridad es lo material. Y Job dice que lo material no es prioridad para él. Él dice, yo nada traje a este mundo y nada voy a sacar. Pero ¿y los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Dios dio hijos y Dios los quitó. Eso es lo que dice Job. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Y él termina diciendo, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Quién de nosotros, teniendo ese tipo de pérdida, puede decir estas palabras? ¿Quién de nosotros? Al perder una esposa, al perder un esposo, al perder un ser muy querido, un hijo, podrá decir, sea el nombre de Dios bendito, Dios me lo entregó, Dios me lo quitó. ¿Cuántos años compartiste con tu esposa? ¿Cuántos años compartiste con tu esposa? Con un hijo. No es fácil decir lo que Job dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí aflora entonces el dolor. Sufrimiento produce dolor. ¿Quién pueda adorar la pérdida cuando uno pierde un hijo? ¿Quién puede adorar? La Biblia muestra en 2 de Samuel, el capítulo 1, el verso 20, la historia del rey David. Que él ayunó, se agobió, oró de rodillas, oró en el suelo, clamando a Dios por ese bebé para que no muriera, pero finalmente falleció. Y todo el mundo tenía miedo de hablar con David, de contarle la noticia, pero David se dio cuenta. Y entonces David dijo, ¿murió el bebé? Y alguien le dice sí. Y la Biblia dice que se duchó, se lavó, comió y adoró y consoló a su mujer. La Biblia muestra que hay personas que frente al dolor y el sufrimiento, con la ayuda del Señor lo pueden superar. Pero fíjense ustedes la reacción que tiene la esposa de Job. Capítulo 2, el verso 9. Ella dice, aún te mantienes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué impresionante, ¿no? Para nosotros sería fácil juzgar a esta mujer, pero cuando hay pérdidas, yo preferiría guardar silencio. Porque ella ya revienta, explota. Y ella dice, me cansé de esta situación. Hemos perdido mucho. Y ahora perder también la familia ha sido demasiado. Así que yo no soporto esta situación. Y ella explota y revienta y dice lo que dice y dice lo que registra la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque Job no revienta, no explota. El verso 10, la última parte de este capítulo 2, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué impresionante. Él no reclamó, no pecó, dice, con sus labios en nombre del Señor. Él pudo haber atribuido eso a Dios, pero no dijo nada. ¿Qué es interesante en este libro? Los diálogos. Y el capítulo 1 nos muestra que los diálogos son importantes. Lo que pasó es porque finalmente algo va a suceder o sucede. Y hay una explicación. Y claro, la explicación son las 4 calamidades. El fuego, el rayo y el viento y el tornado. Y en estas calamidades del rayo y el viento son situaciones de la naturaleza. Y entonces se ve y se interpreta como castigos de Dios. Entonces nosotros siempre pensamos en una causa y en un efecto. Dios los castigó. Dios castigó a la familia de Job y castigó a Job. Así se pensaba en la antigüedad.
Y así seguimos pensando hoy en día. Aunque digamos que no, pero en la vida real, en la vida tuya y en la mía, seguimos pensando que Dios castiga. Pero Job no piensa así. Y Job levanta sus brazos y dice, yo no he pecado contra Dios. Yo no he hecho cosas malas. Jesús tampoco pensaba así en esto de la causa y el efecto. En San Juan, en capítulo 9, versículo 2 al 3, si lo buscas en tu Biblia, muestra a un hombre que está pidiendo limosna, y el hombre es ciego de nacimiento, y Jesús va con sus discípulos, y sus discípulos lo muestran al hombre ciego, y le hacen la pregunta, oye Jesús, ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Su papá o sus antepasados, sus abuelos? ¿Quién pecó para que él naciera ciego? Eso es pensar causa-efecto. Pero Jesús no piensa así, sino que Jesús mira lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, lo que puede revertir la situación, y no buscar hacia atrás lo que quizás ya no tiene sentido. ¿Puedes tú, tu pasado, volverlo atrás para cambiar situaciones de tu pasado para ser mejor en el futuro? ¿Puedes hacerlo? ¿Por qué no mejor enfrentar la realidad de la vida y con la ayuda de Dios ver un horizonte diferente? Llorar, lamentar, sufrir, todo eso es parte del dolor que vivimos. Pero hay algo que como cristianos no debemos dejar de hacer, hablar con Dios. Aunque tengamos que gritarlo, aunque tengamos que reclamarle, aunque tengamos que decir palabras fuertes y con rabia tengamos que dirigirnos a Dios, pero vale la pena. Porque si lo guardas es peor. No pierdas el diálogo con Dios. No pierdas ese diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque hasta Job lo tuvo. Aunque tengas a veces que decir cosas fuertes, pero sé sincero con Dios. Los amigos de Job lo fueron a visitar. El capítulo 2, versículo 12 al 13, dice que cuando lo vieron quedaron espantados de ver cómo estaba enfermo, maltrecho, en la ruina, con su familia hecho pedazos. Se guardaron silencio por una semana, lloraron con él, estuvieron a su lado y veían su dolor. El silencio no es malo. Cuando alguien o tú has sufrido y te restas y estás en silencio y no quieres hablar, eso es normal. Hay otros que tienen otras actitudes, pero el silencio ayuda, sirve para recuperarte, porque te examinas, meditas, ves cómo resolver, ves a veces solo tu culpa y ves solo tu responsabilidad. Cuidado con el exceso de culpa. No es sano. Deja de culparte demasiado, porque tienes que sobrevivir por el bien de tu familia y por el bien tuyo. Agárrate de la mano del Señor. El silencio sirve. Y Job lo demuestra porque él hablaba con Dios en oración. A lo mejor él pensó, me faltaron hacer más cultos con mis hijos. A lo mejor les di mucho dinero para los banquetes, debía restringido. Pero ¿qué podía hacer hacia atrás? Nada. Si ya lo que se hizo, ya no se puede hacia atrás volver a cambiar esa situación. A lo mejor él pensó, los cultos familiares, debía haber sido más estricto, debían los obligados a ir a los cultos familiares. Job no pierde el diálogo con Dios en su silencio. Job es sincero con Dios en su oración. Solo con un amigo resulta la sinceridad para conversar. Es tan sincero que el capítulo 3, el verso 3, la Biblia dice que él incluso pidió no haber nacido. Fue sincero con Dios. Pidió, verso 11 y 13, no haber existido para evitar todo el sufrimiento y el dolor que estaba pasando. Y ante la tragedia, ¿quién de nosotros puede ser como Job, que puede alabar a Dios? Amigo y hermano, cuando uno
todo a veces lo pierde. Tienes todo por ganar. Puedes perder todo, pero puedes ganar mucho más. La oración está allí presente. La oportunidad en el dolor y el sufrimiento, decirle a Dios lo que tú sientes y ser sincero. Valor para llorar, valor para conversar con Dios, valor para gemir con Dios, valor para dialogar y hablar, decir lo bueno y lo malo, lo molesto que estás con Dios y lo insatisfecho y lo que te molesta y te duele. A veces tú evitas decir lo malo que te pasa a Dios porque piensas que te va a reventar el corazón, pero tienes que hacerlo, porque si no lo haces, nunca lo vas a resolver y no vas a dejar a Dios actuar. La Biblia dice en Job capítulo 42, el verso 12, fíjate en el capítulo 42, el verso 12, dice que cuando Job oró, la vida de él cambió y las bendiciones volvieron a la vida de Job. Volvió a recuperar muchas cosas, pero él hay algo que nunca perdió. Fue el conversar con Dios cara a cara, el decirle a Dios lo que siente. Amigo, puede que tú hayas perdido en la vida muchas cosas, puede que en este momento usted esté perdiendo algo, pero hay algo que no tiene que perder, es su comunión con Dios. Eso no lo vamos a perder nunca. Agárrate y aférrate de la mano del Señor, porque en el sufrimiento tendremos victoria. Vamos a salir adelante. Aférrate a estas promesas. Y el libro de Job nos muestra que después del sufrimiento, el dolor, vienen cosas gratificantes para tu vida. Que Dios te bendiga y que disfrutes este sábado junto a sus seres amados. Muy bien, solo nos queda invitarlos esta tarde al culto joven a las 18:30 horas en nuestro templo, en donde podremos disfrutar de un lindo e interesante programa. Y nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.